La vida tiene sus vueltas y a veces te da sorpresas, como dice la canción Pedro Narvaja de Rubén Blades. Años después, ya recuperada la democracia en nuestro país, me encontré en Cádiz con el ex cónsul argentino en Costa Rica. Ahora ocupaba el mismo puesto en esa ciudad andaluza. Le recordé nuestro encuentro en la calle del centro de San José, cuando me anunció secamente que mi pasaporte estaba a punto de vencer y que tenía órdenes de no renovarlo. Con su mejor sonrisa de crápula profesional me dijo: ¿qué querés, hermano? Yo cumplía órdenes. El exilio de un muchacho peronista. Y yo te quiero dar las gracias, Roberto Bardini, que hayas podido hacer que esto llegue a la luz, porque la sensación que uno tiene es que en realidad no debería hablar de casi nada, sino profundiza en los términos de lo que ha sido este viaje por la vida de Arbelos. Digo, no soy el único responsable. Para que esto viera la luz y esté arriba de esta mesa hoy, tuvo que ver el concurso de Alfredo Osorio, quien hace el prólogo, y de Fabián D'Antonio, de la editorial Faber. Bueno, con Osorio me pienso casar, no te preocupes, voy a nivelarlo. Esto enseguida lo voy a subsanar. Y bueno, el asunto de la correspondencia entre vos y Arbelos me parece que tiene que ver con el enhebrado, de que las cosas lleguen a... Lamentablemente no lo tenemos a él, pero me imagino que en algún lugar las estrellas está escuchando, porque algo de profunda sensibilidad y espiritualidad lo atraviesa todo el tiempo al relato de él. ¿Cómo capta la miseria humana? Te voy a explicar dónde hubo una confluencia entre los dos. Yo vivía en México, Sí. ¿Y te casaste con una mexicana? Una mexicana, antes una colombiana y antes una hondureña. ¿Pero que te encariñás? Sí, sí. La tierra, la Pachamama te... Los que vivimos en México, realmente estuvimos... Cuando él me contaba cómo era el exilio en España, dije, somos unos privilegiados, tenemos trabajo. El pueblo mexicano es un pueblo hospitalario, generoso, abierto, da posibilidades. Yo creo que la mayoría de los argentinos que conocía en México, si no trabajaba era porque no quería, porque había trabajo, se le daba trabajo, el solo hecho de ser uruguayo, argentino, chileno, decían perseguido por las dictaduras. Pero cuando él me contaba en España que la situación era un poco más dura, él llega a la España franquista, vivía Franco cuando él llega. Él se tiene que rajar en el 74. 1974. Es decir, había estado preso. 8 años y medio. ¿Y cuando es liberado? Después sale en el 73 con la amnistía del 25 de mayo de 1973 de Cámpora, del presidente Cámpora. Y en abril del 74 se tiene que ir. Ya se tiene que ir porque, bueno, era una Argentina a punto de explotar. Por sus ¿Ya lo habían matado a Ortega Peña? Habían matado a Ortega Peña, habían matado al padre Mujica, ya a muchos otros habían matado. Amigo de él, gran amigo de él, Ortega Peña, gran amigo de él. Entonces él dice, yo luché por el regreso de Perón y ahora que está Perón en el gobierno, no quiero andar con una pistola, lo dice textualmente, en la cintura. Y claro, cuando las balas empiezan a picar cerca y empiezan a caer los amigos, lo mejor que puede hacer uno, si no lo quieren ahí, es irse a otro lado. La reflexión que tiene él con su propio ser es lo que va... La actualidad de cómo revisa es lo que sorprende y lo que auxilia. Cómo tiene esa implacabilidad para revisar todo lo que sentían. La escena del operativo Rosaura, todo lo que pasa con Nel. Bueno. Esta cuestión de que ahí es donde yo más resbalo, ¿no? Del comportamiento militar. Sí. Se me hace muy difícil a mí. No tengo la cabeza preparada todavía. Me abrió bastantes preguntas. Bueno, generalmente se habla ahora, hay como una apuesta sobre el tapete, en libros, entrevistas, programas, de los 70s. Los 70s. Pero yo creo que de lo que hay que hablar, porque ahí está el origen, es de los 60s. Todo esto empieza en los 60s. En los años posteriores a 1955, cuando estos muchachos que tenían 13, 14, 15 años, habían visto
desde las terrazas de su casa los aviones bombardeando Plaza de Mayo. La violencia. La violencia, que era una violencia no del gobierno que estaba, sino de quienes derrocaron a Perón. Sí, 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 la libertadora. Buscan caminos, existía en esos años lo que se llamaba la resistencia peronista, generalmente, o sea, mayoritariamente era una resistencia de origen obrero, pero no exclusivamente obrero, había estudiantes, había profesionales, había empleados, había policías, había militares que eran peronistas que estaban en la resistencia. Esta generación se identifica mucho. Arbelos dice, yo empiezo a los 14, 15 años llevando paquetitos. Lo que dice es este estado de violencia. Claro. Todo el tiempo alude a la violencia. Y una violencia que, como él rememora, dice, y en el año 30 lo sacan a Irigoyen, en el 43 no sé qué, en el 55 a Perón, en el 66 a Onganía, en el 76. Entonces la violencia no venía del pueblo, venía del otro lado. Entonces, esa generación busca caminos, a veces extremos, a veces equivocados, violentos, era una época violenta. Claro, él después, con los años y la distancia y los kilómetros, procesa todo eso. Se cumplían 43 años del asalto al Policlínico. Célebre asalto al Policlínico bancario, que fue en agosto de 1963. Cometen el error, matan a un policía, hieren a 2 empleados. Claro, él después reelabora eso y no dice estábamos locos, creíamos que era el único camino. Pero diferencia una acción delictiva de una acción militar en esa descripción que hace, que es ahí donde yo te digo como una cuestión que es insalvable, porque es como, viste, cuando uno dice, si yo no hubiera, pero bueno, uno estuvo ahí, pero si en él hubiera actuado como una persona sin entrenamiento, porque había salido del liceo militar, hubiera tenido tal vez otro tipo de desenlace la situación. Sí. Es decir, como estar demasiado entrenado terminó siendo contraproducente. Sí. Y lo aplica en términos de la existencia. Se le escaparon los tiros. Se le escaparon los tiros. Eso es lo real. Y era una ametralladora y uno aprieta el gatillo y siguen saliendo las balas. Eso fue lo real. Y el seguimiento de lo que le pasa a él, porque se termina suicidando. Cuadripléjico y se termina suicidando. O sea, todos tuvieron muertes de alguna manera trágicas. Mujica, Nel, Lucía Cuyen, que era la compañera. Su pareja. No, pero a ella la desaparecieron. ¿La desaparecieron después? Una chica de 28 años. Sí, una hermosa chica. Hija de un juez. Cristiana, hija de un juez. Muy cristiana, con mucha sensibilidad social. Hay movimientos de grupos que estudian acción social y asistencia social que tienen le pusieron el nombre de ella, creo. Sí. Bueno, y este tipo de... Es como si hubiéramos desenvuelto, ¿no? Una cantidad... Es lo que hay que hacer, sacarle las capas a la cebolla. De hojas. Sobre situaciones que uno las ha vivido y las ha leído, las ha revisado desde distintos puntos de análisis, pero él te lo cuenta de una manera... Sí, me escribe, no sé cómo contar esto, te cuento cómo es. Recibo, le digo, a ver, te propongo esto, lo lee. Vuelve a contar, es mejor que si lo hubiera escrito yo, tengo los mails. Y dice, qué emocionante es leer lo que uno ha vivido, pero escrito por otro que puede tomar distancia. Porque eso era lo que tenía, él tenía demasiada cercanía con lo que relataba, con los odios, con el abogado que lo metió preso, con la gente que no fue solidaria con él, y había que matizar un poco eso, pero a mí me gustó que fuera visceral, dejé que fuera visceral. Aparece todo el tiempo la relación, el encuentro con la miseria humana que todos tenemos, ¿viste las escenas donde el otro dice, hasta acá llego, hermano? Sí, toma 25 centavos. El concepto de ayuda, esa escena donde no me acuerdo quién es el que le da, para que se salve en términos económicos. Con un billete de lotería. Un billete de lotería. Bueno, él describe y desnuda los límites de la solidaridad humana. Describe a quienes lo ayudaron, le dieron casa, comida, lo alimentaron, y quienes no querían verlo porque los comprometía y no eran capaces de darle un plato de comida caliente, como ese tipo que efectivamente
era un empresario que le iba muy bien, tenía negocios, tenía restaurante, tenía una estación de servicio. Y hasta la actitud corporal yo para... te voy a ayudar. Y le da la terminación de un billete, que el premio que iban a ser 1000 pesetas, algo así. Yo te voy a ayudar, le dice, le da... El exilio de un muchacho peronista. Por supuesto que hay que hacer este viaje, hay que tomar la decisión de entrar en contacto con la historia de un hombre y con la profundidad de lo que significan las decisiones de un hombre. Tarde o temprano uno se está viendo en el propio espejo. Ya regresamos.